Mi novio me dejó sola con nuestros hijos para ir al carnaval en Brasil. Al volver, me suplicó que regresara con él, y yo acepté por presión familiar. Nunca imaginé que esa decisión marcaría el inicio de una serie de descubrimientos que cambiarían mi vida para siempre. Todo comenzó aquella mañana de febrero. Antes de continuar, comenta desde dónde lo estás viendo y suscríbete al canal. El sol apenas se asomaba por la ventana cuando desperté sobresaltada. Algo no encajaba. El lado de Martín en la cama estaba vacío y frío, como si nadie hubiera dormido ahí en horas. Me levanté confundida, esperando encontrarlo en la cocina, preparando el café como solía hacer los sábados, pero la casa estaba en completo silencio. ¿Martín? Llamé mientras recorría cada habitación. Los gemelos, Mateo y Lucas, aún dormían plácidamente en su habitación. A sus 4 años, eran la viva imagen de su padre. El mismo cabello oscuro, los mismos hoyuelos cuando sonreían. Verlos me provocó una sensación extraña, como un presentimiento. Fue entonces cuando vi la nota sobre la mesa del comedor. Un simple papel doblado con mi nombre escrito con la caligrafía descuidada de Martín. Elena, me fui con los chicos al carnaval de Río. Necesitaba un descanso. Vuelvo en 2 semanas. Hay algo de dinero en el frasco de la cocina. Cuida a los niños. Martín. Leí la nota 3 veces, incapaz de procesarla. ¿Carnaval? ¿Brasil? Martín nunca había mencionado querer ir. Corrí al armario y comprobé que, efectivamente, varias de sus cosas habían desaparecido. Su maleta grande no estaba, tampoco su pasaporte, que siempre guardaba en el primer cajón de la cómoda. Mis manos temblaban cuando revisé el frasco de la cocina. Dentro había apenas 300 euros, una cantidad ridícula para mantener a 2 niños durante 2 semanas. El alquiler vencía en 5 días y el refrigerador estaba casi vacío. Me dejé caer en una silla, sintiendo que el aire se escapaba de mis pulmones. Martín sabía perfectamente que no podía permitirme faltar al trabajo. Mi empleo como asistente administrativa apenas nos alcanzaba para llegar a fin de mes. Y él acababa de conseguir un trabajo en una constructora después de 8 meses desempleado. El llanto de Lucas me sacó de mi aturdimiento. Sequé las lágrimas que no había notado que estaban cayendo y me obligué a levantarme. Los niños no tenían la culpa de nada. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Mateo mientras les servía el desayuno. Papá tuvo que hacer un viaje de trabajo, cariño. Mentí, odiándome por hacerlo, pero sin fuerzas para explicarles la verdad que ni yo misma entendía. Ese día fue un infierno. Llamé a Martín decenas de veces, pero su teléfono estaba apagado. Envié mensajes que nunca fueron respondidos. Desesperada, contacté a sus amigos más cercanos, pero todos parecían tan sorprendidos como yo, excepto Carlos, su mejor amigo desde la universidad. Hubo algo en su voz, una vacilación cuando le conté lo sucedido. ¿Sabías algo de esto, Carlos?, presioné, sintiendo que me ocultaba información. No, Elena, no sabía nada, respondió demasiado rápido. Mira, seguro que vuelve pronto. Ya conoces a Martín, a veces es impulsivo. Impulsivo. Sí, Martín siempre había sido impulsivo, pero esto era diferente. Esto era abandono. Esa noche, después de acostar a los niños, revisé nuestras cuentas bancarias. El poco dinero que teníamos ahorrado había desaparecido. Casi 3.000 euros que guardábamos para emergencias, esfumados sin dejar rastro. La angustia dio paso a la rabia. ¿Cómo pudo hacernos esto? Al día siguiente tuve que llamar a mi supervisora para explicarle que no podría ir a trabajar. Los gemelos no tenían con quién quedarse. Normalmente era Martín quien los cuidaba por las mañanas mientras yo trabajaba, y luego yo los recogía cuando él entraba a su turno en la constructora. Lo siento, Elena, pero no puedo mantenerte el puesto si no vienes, fue su respuesta tajante. Tenemos plazos que cumplir y necesito gente confiable. Por favor, es una emergencia familiar, supliqué. Siempre es una emergencia contigo, Elena. Primero la enfermedad de tu madre, luego las vacaciones no planificadas de tu novio. Lo siento, pero tendrás que elegir. Y así, en menos de 48 horas, me quedé sin novio, sin trabajo y con 2 niños pequeños dependiendo completamente de mí. Fue mi hermana Sofía quien me descubrió esa tarde, sentada en el suelo de la cocina, llorando en silencio mientras los niños veían dibujos animados. Vino sin avisar, preocupada porque no respondía a sus mensajes. ¿Qué ocurre, Elena? Me estás asustando. Le mostré la nota y le conté todo entre sollozos. Su indignación fue inmediata. Ese cabrón, ¿cómo puede ser tan irresponsable? ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé, admití, sintiéndome más perdida que nunca. El dinero no alcanzará ni para el alquiler. Sofía me abrazó fuerte y me prometió ayudarme, aunque sabía que su propia situación económica tampoco era ideal. Esa noche,
Mientras revisaba Instagram buscando alguna pista sobre el paradero de Martín, lo encontré. Una foto publicada por un desconocido lo mostraba sonriente en una playa, rodeado de gente, con una copa en la mano. La ubicación: Copacabana, Río de Janeiro. El hashtag: mejor carnaval de la vida. El dolor que sentí fue físico, como una puñalada en el estómago. Mientras yo estaba desesperada intentando encontrar la manera de alimentar a nuestros hijos, él estaba de fiesta en una de las playas más famosas del mundo. Lo peor vino después, cuando vi otra publicación donde aparecía en la entrada de un hotel de lujo. El mismo hotel donde habíamos soñado alojarnos algún día, cuando nuestra situación mejorara. Ese sueño compartido ahora se convertía en una burla cruel. Supe entonces que nada volvería a ser igual. El hombre que creía conocer, con quien había construido una vida y una familia, no existía. Era solo una máscara tras la cual se escondía un desconocido capaz de abandonarnos sin remordimientos. Y mientras mis hijos dormían en la habitación contigua, me hice una promesa: jamás volvería a ser la mujer ingenua que permitió que pisotearan su dignidad. Porque a veces, para descubrir quién eres realmente, primero debes conocer las verdaderas caras de quienes te rodean. Los días siguientes fueron un infierno. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad me golpeaba de nuevo. Martín se había ido. El dinero escaseaba y mis hijos preguntaban constantemente por su padre. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?», preguntaba Mateo durante el desayuno, con esa mirada inocente que me partía el alma. «Pronto, cariño. Muy pronto», respondía, sintiendo cómo cada mentira añadía peso a mi conciencia. Con la ayuda de Sofía conseguí un trabajo temporal en una tienda cerca de casa. El sueldo era miserable, pero me permitían llevar a los niños conmigo. Las mañanas eran un caos, intentando vestir y alimentar a los gemelos para llegar a tiempo, y las noches se convertían en un maratón de tareas domésticas mientras ellos dormían. Una semana después del abandono de Martín, cuando limpiaba nuestro dormitorio, encontré algo que cambiaría todo: una caja escondida en el fondo del armario, detrás de las mantas que nunca usábamos. Dentro había 2.000 euros en efectivo, un teléfono móvil que nunca había visto y varias tarjetas SIM. Me quedé paralizada, con el dinero en la mano. ¿De dónde había salido esto? ¿Por qué Martín ocultaba dinero cuando apenas podíamos pagar el alquiler? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras encendía el teléfono con manos temblorosas. No tenía contraseña. Quizás Martín no esperaba que nadie lo encontrara, o simplemente no se molestó en protegerlo. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Cientos de mensajes con diferentes mujeres, fotos íntimas, conversaciones que se remontaban a meses atrás, y una conversación en particular con alguien llamada Camila BR. Todo listo para febrero. Reservé el hotel y compré los boletos. Ella no sospecha nada. ¿Estás seguro que puedes quedarte tanto tiempo? ¿Qué le dirás? Inventaré una excusa de trabajo. De todas formas, estoy harto de esta vida. Quiero estar contigo. ¿Y tus hijos? Volveré por ellos cuando estemos establecidos. Ella nunca me los negaría. Cada mensaje era un puñal directo a mi corazón. Martín no solo me había engañado, sino que había planeado abandonarnos durante meses. Y lo peor, pensaba regresar para llevarse a mis hijos. Con las manos temblorosas, seguí revisando el teléfono y descubrí algo aún más devastador. Un correo electrónico con una confirmación de compra. Un pasaje de avión, solo de ida a Río de Janeiro, con fecha de regreso abierta. No era un viaje temporal. Martín no planeaba volver. Como sumergida en agua helada, recordé todas las señales que había ignorado. Las llamadas privadas, las horas extras inexplicables, su repentino interés por aprender portugués para mejorar sus oportunidades laborales. Todo había estado frente a mis ojos, pero me negué a verlo. Revisé nuevamente los mensajes con Camila. Por sus fotos, era una mujer hermosa, de unos 30 años, con piel bronceada y sonrisa perfecta. En varias imágenes aparecía Martín abrazándola frente a playas paradisíacas. La fecha de las fotos: diciembre pasado, cuando supuestamente estuvo en un viaje de trabajo a Portugal. Una de las últimas conversaciones me dejó helada. ¿Crees que ella sospeche algo? Para nada. Elena confía ciegamente en mí. Le dije que estaré 2 semanas en carnaval con amigos, pero no pienso volver. Cuando esté instalado allí, veré cómo traer a los niños. ¿Y si ella no los deja ir? No tendrá opción. Estoy consultando con un abogado. Puedo alegar que ella no puede mantenerlos económicamente. Además, en Brasil, las leyes son diferentes. La rabia me consumió por dentro. ¿Cómo podía planear quitarme a mis hijos? ¿Cómo podía ser tan cruel con las personas que supuestamente amaba? Esa noche, después de acostar a Mateo y Lucas, me senté en la sala con todo el contenido del teléfono respaldado en mi computadora. No sabía qué hacer con esta información, pero instintivamente sabía que debía guardarla. Revisando más a fondo, encontré algo que explicaba de dónde había sacado tanto dinero.
Conversaciones con un tal Ricardo sobre préstamos que Martín había solicitado a mi nombre. Préstamos de los que yo no sabía absolutamente nada. Con el corazón acelerado, entré a la página de mi banco y revisé mi historial crediticio. Efectivamente, había 3 préstamos personales a mi nombre que sumaban casi 20.000 euros. Préstamos que Martín había solicitado falsificando mi firma. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. No solo me había abandonado, engañado y planeaba quitarme a mis hijos. También me había endeudado hasta el cuello. Esa noche no dormí. Con la mirada perdida en el techo, un nudo en la garganta y la mente funcionando a toda velocidad, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. La Elena confiada y amorosa había muerto. En su lugar quedaba una mujer traicionada, endeudada y asustada. Pero también, lo supe en ese momento, una mujer determinada a luchar. A la mañana siguiente, llamé a Sofía. Necesitaba contarle todo lo que había descubierto. Hermana, necesito que vengas. He encontrado algo sobre Martín. ¿Qué ocurre? Suenas extraña. Prefiero mostrártelo en persona. ¿Puedes venir después de mi turno? Los niños estarán dormidos. Esa misma tarde, en mi trabajo, recibí un mensaje que me heló la sangre. Era de Carlos, el amigo de Martín. Elena, acabo de ver a Martín en Instagram. Está con una mujer brasileña. Lo siento mucho. Adjuntó una captura de pantalla donde se veía a Martín besando a Camila frente al Cristo Redentor. La descripción de la foto me revolvió el estómago. Nueva vida, nuevos comienzos. Te amo, a Camila RJ. Apenas pude terminar mi turno sin derrumbarme. Cuando llegué a casa, los niños notaron mi estado. Mamá, ¿por qué estás triste?, preguntó Lucas acariciando mi mejilla. Estoy cansada, mi amor, respondí, abrazándolo fuerte. Pero todo va a estar bien, te lo prometo. En ese momento, mirando los ojos de mis hijos, tan parecidos a los del hombre que nos había traicionado, supe que haría lo que fuera necesario para protegerlos, incluso si eso significaba enfrentar a Martín y desvelar todas sus mentiras. La Elena ingenua estaba muerta, y la nueva Elena no tenía miedo de luchar. Cuando Sofía llegó esa noche, le mostré todo. Los mensajes, las fotos, los préstamos, el pasaje de ida. La expresión de horror en su rostro reflejaba exactamente cómo yo me sentía. Tienes que denunciarlo, Elena, dijo inmediatamente. Esto es fraude. Falsificó tu firma. Puedes demandarlo. ¿Y qué gano con eso?, respondí con amargura. Estará en Brasil, lejos del alcance de cualquier demanda. Y yo me quedaré aquí, endeudada y con 2 niños que mantener. Al menos podríamos limpiar tu historial crediticio, demostrar que esos préstamos fueron fraudulentos. Tenía razón, pero sentía tanto miedo. Miedo de enfrentarme a un sistema legal que no entendía. Miedo de no ser creída. Miedo de que Martín cumpliera su amenaza y me quitara a mis hijos. Voy a consultarlo con un abogado, decidí finalmente. Pero primero necesito un plan para sobrevivir. El alquiler vence en 3 días y apenas me queda dinero. Sofía me ofreció mudarme temporalmente con ella, pero su apartamento era diminuto, y ya compartía habitación con una compañera. No había espacio para nosotros 3. Entonces habla con mamá y papá, sugirió. Sabes que te ayudarán. La idea me provocó un nudo en el estómago. Mis padres nunca habían aprobado completamente mi relación con Martín. Siempre decían que él no era lo suficientemente responsable, que yo podía aspirar a algo mejor. Confirmarles que tenían razón era dolorosamente humillante. Sin embargo, no tenía alternativa. A la mañana siguiente, dejé a los niños con Sofía y visité a mis padres. Les conté todo, desde el abandono inicial hasta los descubrimientos recientes, omitiendo solo los detalles más dolorosos para proteger mi orgullo ya herido. La reacción de mi madre fue exactamente la que esperaba. Te lo advertimos, Elena. Ese hombre nunca fue de fiar. ¿Recuerdas cuando desapareció 3 días después de que nacieran los gemelos? ¿Recuerdas todas las veces que te dejó plantada? ¿Por qué nunca escuchas? Mi padre, más práctico, interrumpió su diatriba. Lo hecho está. Ahora hay que resolver esto. Pueden quedarse con nosotros mientras se soluciona. Acepté su oferta con gratitud, pero impuse una condición. Pagaría lo que pudiera. No quería sentirme más dependiente de lo necesario. 2 días después, con la ayuda de mis padres y Sofía, mudamos nuestras pertenencias esenciales a la casa familiar. Intenté explicarles a los gemelos por qué cambiábamos de casa, pero su única preocupación era si papá sabría dónde encontrarlos cuando volviera. Papá siempre sabrá dónde estamos, les aseguré, odiando cada palabra de esa mentira. La semana siguiente transcurrió en una rutina agotadora. Trabajaba en la tienda por las mañanas, buscaba trabajo estable por las tardes, y consultaba con un abogado gratuito que me recomendó una asociación de ayuda a mujeres. Según él, tenía un caso sólido contra Martín por el fraude de los préstamos, pero necesitaría pruebas de que esa firma no era mía.
lo que significaba gastos en peritajes caligráficos que no podía permitirme. Justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, recibí un mensaje de Carlos. Martín vuelve mañana. Me pidió que te avisara. Mi corazón dio un vuelco. ¿Volvía, después de todo lo que había descubierto? ¿Después de todas sus mentiras? ¿Y por qué avisaba ahora? Cuando había pasado casi un mes sin contacto, la respuesta llegó esa misma noche, cuando Martín me llamó directamente. Elena, soy yo. Su voz sonaba extrañamente humilde. Vuelvo mañana. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Respondí fríamente. Ya sé todo. Lo del teléfono oculto, lo de Camila, lo de los préstamos a mi nombre. Todo. Hubo un largo silencio. ¿Revisaste mis cosas?, preguntó finalmente, con un tono acusatorio que me enfureció. ¿En serio? ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Que haya descubierto que me engañabas? ¿Que planeabas quitarme a mis hijos? ¿Que me endeudaste sin mi consentimiento? No es como piensas. Su voz cambió. Ahora sonaba desesperado. Cometí un error. Estaba confundido. Por favor, necesito verte, explicarte todo. Por los niños, Elena. Siempre los niños. Siempre usándolos como escudo, como moneda de cambio. Los niños están bien, respondí secamente. Y no quiero verte. Por favor, suplicó. Te lo ruego, dame una oportunidad de explicarme. Algo en su tono me inquietó. Parecía genuinamente angustiado. Por un momento, una parte de mí, esa parte que aún recordaba al Martín de antes, quiso ceder. Pero las imágenes de él con Camila, los mensajes, los planes para abandonarnos, todo volvió a mi mente con fuerza. Estamos en casa de mis padres, dije finalmente. Puedes venir a ver a los niños mañana. Solo a ellos. Yo no quiero hablar contigo. Apenas colgué, mi padre apareció en la puerta de mi habitación. ¿Era él?, preguntó con el rostro tenso de preocupación. Sí, vuelve mañana. Quiere ver a los niños. Mi padre se sentó en el borde de la cama y me tomó de las manos. Elena, escúchame bien. Ese hombre no puede volver a tu vida. No después de lo que hizo. Te lo digo como padre, como abogado y como hombre. Personas como él no cambian. Lo sé, papá, respondí. Solo lo dejaré ver a los niños. No pienso volver con él. Mi padre asintió, no muy convencido, y me dio un beso en la frente antes de salir. Esa noche no pude dormir. Me atormentaban dudas, recuerdos, miedos. ¿Y si Martín intentaba llevarse a los niños? ¿Y si de alguna forma los convencía de que yo era la mala? ¿Y si toda esta situación les causaba un daño irreparable? A la mañana siguiente, Martín apareció en la puerta de mis padres con aspecto demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su habitual sonrisa despreocupada había desaparecido. Llevaba un ramo de flores y 2 bolsas de regalos para los gemelos. Los niños lo recibieron con gritos de alegría, lanzándose a sus brazos, totalmente ajenos al infierno que habíamos vivido en su ausencia. Verlos felices con él me rompió el corazón. ¿Podemos hablar después?, susurró mientras los niños abrían emocionados sus regalos. Por favor, Elena. Solo 5 minutos. Asentí brevemente y me retiré a la cocina. Mis padres me siguieron, preocupados. No deberías hablar con él a solas, advirtió mi madre. Estaré bien, respondí, aunque no estaba segura. Cuando los niños finalmente se distrajeron, Martín entró en la cocina. Mis padres se retiraron, pero noté que mi padre se quedaba estratégicamente cerca. «¿Te ves bien?», dijo Martín con una sonrisa nerviosa. «¿Qué quieres?», pregunté directamente. Su expresión cambió. De repente, parecía verdaderamente arrepentido. «Cometí el peor error de mi vida, Elena. Me dejé llevar por una fantasía, por alguien que no era real. Camila, ella solo quería mi dinero. Cuando se enteró de que no tenía tanto como creía, me dejó. Casi me río en su cara. ¿Esperaba que sintiera lástima por él? ¿Y ahora vuelves? Después de robarme, engañarme y abandonarme con tus hijos, sé que no merezco tu perdón», continuó. «Pero quiero intentarlo. Por nosotros, por los niños. Podemos volver a empezar. Prometo compensarte por todo». Cuando estaba a punto de rechazarlo categóricamente, mi madre entró en la cocina con el teléfono en la mano. «Elena, es Sofía. Dice que es urgente». Tomé el teléfono y escuché a mi hermana hablando atropelladamente. «Elena, acabo de recibir una llamada de un acreedor. Están buscándote por los préstamos. Dicen que si no pagas la cuota de este mes, iniciarán acciones legales. Y hay algo más. Martín estuvo en mi casa ayer, buscándote». Lucía desesperado. «Creo que está en serios problemas». Cuando colgué, miré a Martín con otros ojos. No volvía por arrepentimiento. Volvía porque estaba en problemas. Y pretendía arrastrarme con él. Miré a Martín fijamente, viendo por primera vez al hombre que realmente era.
no al que yo había creído conocer durante años. ¿En qué problemas estás metido?, pregunté directamente. Su expresión cambió de inmediato. La máscara de arrepentimiento cayó, revelando un hombre acorralado. «No sé de qué hablas», respondió evitando mi mirada. «Los acreedores me están buscando, Martín, por los préstamos que sacaste a mi nombre. ¿Qué hiciste con ese dinero?». Se pasó las manos por el pelo, en un gesto de desesperación que había visto tantas veces antes. Siempre que estaba acorralado, hacía lo mismo. «Fue una inversión que salió mal», admitió finalmente. «Conocí a un tipo en Brasil que me ofreció triplicar el dinero en un negocio inmobiliario. Parecía legítimo, tenía oficinas, contratos, todo». Una risa amarga escapó de mis labios. «¿Y ahora ese dinero ha desaparecido?», asintió en silencio. «¿Y Camila?», pregunté, necesitando saber toda la verdad. «Era parte del engaño», confesó. «Cuando el negocio se vino abajo y no había dinero, desapareció. Me dejó una nota diciendo que se iba con otro inversor. Me utilizó, Elena». De repente todo tenía sentido. La razón por la que Martín había vuelto tan rápido, por qué lucía tan desesperado, por qué de repente quería arreglar las cosas. No era arrepentimiento, era supervivencia. «¿Quieres que pague los préstamos que tú sacaste?». No era una pregunta. «Podemos solucionarlo juntos», dijo, extendiendo su mano hacia mí. «Volveré a trabajar, pagaré cada centavo. Solo necesito un lugar donde quedarme. Tiempo para reorganizarme». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si lo denunciaba por fraude, probablemente acabaría en prisión. Pero los préstamos seguirían a mi nombre hasta que se demostrara lo contrario. Un proceso que podría llevar meses o años. Si no pagaba, mi historial crediticio quedaría destruido. «Necesito pensarlo», dije finalmente. «Por favor, Elena». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No tengo a dónde ir. Me equivoqué, lo sé, pero amo a mis hijos. No me alejes de ellos. Siempre los niños. Siempre manipulando a través de ellos. Puedes quedarte en nuestra antigua casa», respondí. «Yo pagaré este mes de alquiler, pero los niños se quedan conmigo. Y necesito respuestas, Martín, todas las respuestas». Esa noche, después de que Martín se marchara, mi padre me enfrentó. «¿Por qué lo ayudas?», preguntó, indignado. «Ese hombre te ha arruinado». «No lo ayudo a él», respondí. «Me ayudo a mí misma. Necesito tiempo para descubrir exactamente qué hizo, cuánto debo realmente, y cómo protegerme y proteger a mis hijos». Mi padre me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ten cuidado, hija. Hombres como él son peligrosos cuando se sienten acorralados». Al día siguiente, tomé una decisión. Si Martín quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Llamé a Carlos, su mejor amigo, y lo invité a tomar un café. Necesitaba información, y sabía que Carlos tenía respuestas que Martín nunca me daría. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi trabajo. Carlos parecía nervioso, evitando mi mirada. «Gracias por venir», comencé. «Necesito que me digas la verdad sobre Martín». «No sé mucho», respondió evasivamente. «Solo que volvió de Brasil antes de lo planeado y parecía bastante alterado». «Carlos, he encontrado el teléfono que escondía. Sé lo de Camila, lo de los préstamos, todo. Solo necesito entender por qué. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto?». Carlos suspiró profundamente. «Conoció a Camila hace 8 meses, en un viaje de negocios a Portugal. Ella estaba allí de vacaciones. Intercambiaron números y empezaron a hablar. Luego, él comenzó a viajar más a menudo, supuestamente por trabajo». «¿Y tú lo sabías todo este tiempo?», pregunté, sintiendo una nueva traición. «No todo», se defendió. «Sabía que veía a alguien, pero no que planeaba irse definitivamente. Me contó lo del carnaval 2 días antes de marcharse. Intenté convencerlo de que no lo hiciera, Elena, te lo juro». «¿Y los préstamos? ¿Sabías que estaba endeudándome sin mi conocimiento?». Carlos palideció. «Eso no lo sabía, te lo juro, pero había algo en su mirada, un destello de culpa que me hizo presionar más». «¿Qué más me estás ocultando, Carlos?». Tras un largo silencio, finalmente habló. «El dinero no fue solo para Camila o para ese supuesto negocio inmobiliario. Martín tiene problemas de juego. Elena ha estado apostando online durante años. Perdió mucho dinero. Los préstamos fueron para cubrir deudas anteriores. Esta revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Problemas de juego? ¿Durante años? ¿Cómo no me había dado cuenta? Y hay algo más», continuó Carlos mirando nerviosamente alrededor. «Martín debe dinero a gente peligrosa. Por eso volvió tan rápido de Brasil. No solo porque Camila lo abandonó, sino porque lo estaban buscando». El suelo pareció abrirse bajo mis pies. ¿En qué clase de peligro nos había metido Martín? ¿Quiénes lo buscan? No sé nombres, solo que son gente con la que no se juega. Le dieron un plazo para pagar, por eso está tan desesperado. De repente, el comportamiento de Martín tenía sentido. La urgencia por reconciliarse, por volver a casa, por tener mi apoyo, no era amor ni arrepentimiento, era miedo. Agradecí a Carlos por su honestidad y volví a casa con la mente agitada. Necesitaba un plan. Si Martín estaba en peligro,
Mis hijos también podrían estarlo. Esa noche, mientras los gemelos dormían, investigué a fondo. Revisé cada extracto bancario, cada movimiento en nuestras cuentas de los últimos 2 años. Descubrí patrones alarmantes, retiros pequeños pero constantes, transferencias a cuentas desconocidas, pagos a casinos online camuflados como compras cotidianas. También revisé nuevamente el teléfono secreto de Martín, buscando cualquier pista sobre quiénes podrían ser sus acreedores. Entre sus contactos encontré varios nombres sin apellido, solo apodos. El ruso, Mano Negra, Tiburón, nombres que sonaban a todo menos a amistades inocentes. Cuando mi investigación me llevó a un callejón sin salida, decidí dar un paso audaz. Contacté a Camila directamente. Le envié un mensaje desde mi propio teléfono, explicándole quién era y preguntándole por la verdad. Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato. Siento mucho lo que pasó. No sabía que él tenía familia hasta hace poco. Martín me dijo que era soltero, que trabajaba en finanzas internacionales. Cuando descubrí la verdad y que estaba endeudado hasta el cuello, terminé todo. No soy parte de sus mentiras. Le pregunté si sabía algo sobre las personas a las que Martín debía dinero. Solo conocía a uno, un hombre que lo esperaba a veces fuera del hotel. Lo llamaba El Sapo. Parecía peligroso. Escuché una conversación en la que amenazaba a Martín. Después de eso, él entró en pánico y dijo que debíamos irnos de Brasil urgentemente. Estas revelaciones me dejaron helada. No solo había descubierto que mi pareja de años era un mentiroso compulsivo y un ludópata, sino que ahora parecía estar involucrado con gente verdaderamente peligrosa. Pero lo más aterrador de todo fue lo que Camila me dijo al final de nuestra conversación. Ten cuidado, Elena. Martín mencionó que tenía un plan B si las cosas salían mal en Brasil. Dijo que volvería contigo porque sabía que lo perdonarías, que siempre lo hacías. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable. ¿Era yo tan predecible? ¿Tan manipulable? La rabia comenzó a hervir dentro de mí. Ya no era solo una víctima traicionada, era el plan B de un hombre desesperado. Un salvavidas al que aferrarse cuando todo lo demás fallaba. En ese momento, decidí que Martín aprendería una lección. Yo también tenía un plan. La mañana siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en semanas. Ya no era la Elena asustada y confundida. Había pasado la noche elaborando un plan detallado, calculando cada movimiento con la precisión de un ajedrecista. Mi primer paso fue visitar al abogado nuevamente, esta vez con toda la información recopilada, capturas de los mensajes de Martín con Camila, extractos bancarios que mostraban los retiros sospechosos, el testimonio escrito de Carlos y hasta mi conversación con Camila. Con esto tenemos un caso sólido, afirmó el abogado tras revisar los documentos. Podemos demostrar que los préstamos fueron tomados sin tu consentimiento y que hubo un patrón de engaño premeditado. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté, consciente de que el tiempo jugaba en mi contra. Al menos 3 meses para que se resuelva completamente. Pero podemos solicitar medidas cautelares inmediatas para proteger tus activos y a tus hijos. 3 meses. Demasiado tiempo con acreedores peligrosos acechando. Necesitaba un plan más rápido. Quiero negociar directamente con él, le dije al abogado. Hacerle firmar un documento donde asuma la responsabilidad de las deudas y renuncie a cualquier reclamo sobre nuestros hijos. El abogado me miró con preocupación. Es arriesgado. Podría negarse, o, peor aún, intentar algo desesperado si se ve acorralado. No se negará, respondí con seguridad. No cuando vea lo que tengo contra él. Salí de la oficina con un acuerdo redactado profesionalmente y un consejo de precaución. No encontrarme a solas con Martín bajo ninguna circunstancia. Mi siguiente parada fue el banco. Con la ayuda del gerente, revisé todas mis cuentas y tarjetas, bloqueando cualquier acceso que Martín pudiera tener. También consulté sobre la posibilidad de reestructurar las deudas mientras se resolvía el caso de fraude. Esa tarde, invité a Martín a tomar un café en un lugar público. Llegó con aspecto aún más demacrado que antes, con la mirada inquieta de quien teme ser observado. Gracias por verme, dijo, intentando tomar mi mano a través de la mesa. Retiré mi mano discretamente y fui directa al grano. Sé toda la verdad, Martín. Lo de tu adicción al juego, lo de las deudas con gente peligrosa, todo. Carlos me lo contó y Camila me lo confirmó. Su rostro perdió todo color. ¿Hablaste con Camila?, preguntó, incrédulo. ¿Y con el sapo? Mentí, observando su reacción. Sé exactamente cuánto les debes y por qué realmente volviste. Martín se desmoronó frente a mis ojos. Sus hombros se hundieron y, por primera vez en todo este tiempo, vi verdadero miedo en su mirada. «Me van a matar, Elena», susurró. «No son personas con las que se pueda negociar. Me dieron 1 mes para pagar y ya han pasado 3 semanas. ¿Cuánto les debes exactamente?», pregunté, aunque ya tenía una idea bastante clara por mis investigaciones. 15.000 euros, respondió,
pasándose las manos por el rostro. Era menos originalmente, pero los intereses se acumulan cada semana. La cifra coincidía con mis cálculos. Ahora venía la parte crucial de mi plan. Tengo una propuesta para ti, dije, sacando el documento que había preparado con el abogado. Firmarás esto, asumiendo toda la responsabilidad por los préstamos fraudulentos y comprometiéndote a reembolsarme cada centavo. También incluye tu renuncia a la custodia compartida de los niños. ¿Qué? Exclamó alarmado. No puedes quitarme a mis hijos. No te los estoy quitando, podrás verlos. Siempre bajo supervisión, y cuando yo lo apruebe, pero la custodia legal será exclusivamente mía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento casi sentí lástima, casi. ¿Y a cambio? Preguntó con voz quebrada. A cambio, te daré el dinero para pagar tus deudas más urgentes, respondí. Los 15.000 euros que necesitas. Martín me miró con incredulidad. ¿De dónde sacarías tanto dinero? Eso no importa, respondí, pensando en la pequeña herencia que mi abuela me había dejado y que nunca le había mencionado a Martín. Lo importante es que podrás saldar tu deuda y empezar de nuevo. ¿Y si no firmo? Extraje de mi bolso las capturas de pantalla de sus conversaciones, los registros bancarios y una copia de la denuncia por fraude que mi abogado había preparado. Entonces presento esto a la policía hoy mismo. Irás a prisión por fraude y falsificación de documentos. Y créeme, ni siquiera el sapo podrá alcanzarte allí. Martín observó los documentos con horror creciente. Estaba completamente acorralado. ¿Cuándo me darías el dinero?, preguntó finalmente. Inmediatamente después de que firmes, y luego de que un notario certifique el documento. Martín tomó el bolígrafo con mano temblorosa. Justo cuando estaba a punto de firmar, la puerta de la cafetería se abrió. Una mujer de cabello oscuro y piel bronceada entró, escaneando el lugar con la mirada. Cuando sus ojos se posaron en nuestra mesa, Martín palideció completamente. Camila, murmuró, atónito. Ella se acercó a nuestra mesa con paso decidido. De cerca, era aún más hermosa de lo que mostraban sus fotos, pero su expresión era dura, determinada. «Hola, Martín», dijo fríamente, antes de volverse hacia mí. «Tú debes ser Elena. Gracias por contactarme». La había invitado sin avisarle a Martín, como parte de mi plan. Necesitaba que él entendiera que no tenía escapatoria, que todas sus mentiras habían sido expuestas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Martín, completamente descompuesto. «Vine a hablar con Elena», respondió Camila. «Quería disculparme en persona por mi papel en todo esto, aunque no supiera la verdad al principio». Se sentó junto a mí, creando un frente unido contra Martín, que parecía cada vez más pequeño en su silla. «También vine porque hay algo que Elena debe saber», continuó Camila, mirándome directamente. «Estoy embarazada, Martín. De 2 meses. Es tuyo». El mundo pareció detenerse. Miré a Martín, cuyo rostro era ahora una máscara de pánico absoluto. La revelación no estaba en mi plan. Camila no me había mencionado nada sobre un embarazo en nuestras conversaciones. ¿Es verdad?, preguntó Martín casi sin voz. «Completamente», respondió Camila. «Lo descubrí hace una semana. Pensé que tenías derecho a saberlo, pero también creí que Elena merecía escucharlo directamente». El shock inicial dio paso a una extraña calma dentro de mí. Esto cambiaba todo y, a la vez, no cambiaba nada. Martín seguía siendo un mentiroso, un estafador y un adicto al juego. Que fuera a tener otro hijo solo confirmaba la necesidad de proteger a los míos. «Firma el documento, Martín», dije con firmeza. «Ahora tienes aún más razones para poner tus asuntos en orden». Con la mirada perdida y las manos temblorosas, Martín finalmente firmó. El notario, que nos esperaba en una mesa cercana como habíamos acordado, se acercó y certificó el documento oficialmente. «Te transferiré el dinero hoy mismo», le dije, guardando el acuerdo en mi bolso. «Usa cada centavo para saldar tus deudas y luego desaparece de nuestras vidas». Martín miró a Camila, como esperando alguna palabra de consuelo, pero ella se mantuvo firme. «No me mires así», le dijo. «No vine buscándote. Vine para que Elena supiera toda la verdad. Lo que haga con mi embarazo es mi decisión, no tuya». Nos levantamos juntas, dejando a Martín sentado solo en la mesa. La viva imagen de un hombre derrotado por sus propias mentiras. Afuera, Camila me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Lo siento mucho, de verdad», dijo. «Nunca quise ser parte de algo así». «¿El embarazo es real?», pregunté directamente. Negó con la cabeza. «Fue parte del plan que acordamos. Quería ayudarte a terminar esto definitivamente». Le agradecí con un abrazo sincero. Era extraño sentir tal conexión con la mujer que había estado con mi pareja, pero en ese momento éramos aliadas, unidas por las mentiras del mismo hombre. Mientras veía a Camila alejarse, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. La red finalmente se había cerrado alrededor de Martín y yo, por primera vez en mucho tiempo, era completamente libre.
Pero mi libertad tenía un precio, 15.000 euros y la dura tarea de explicarles a mis hijos que su padre ya no viviría con nosotros nunca más. Capítulo 6. Libertad sin máscaras. Esa misma noche, mientras los gemelos dormían, me senté con mis padres para contarles todo lo ocurrido. La confrontación con Martín, el acuerdo firmado, la aparición de Camila y hasta el uso de mi herencia para pagar sus deudas. ¿Estás segura de lo que hiciste?, preguntó mi padre, preocupado. Ese dinero era tu seguridad. Compré algo más valioso que dinero, papá, respondí con calma. Compré nuestra libertad, la mía y la de mis hijos. Mi madre, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Estoy orgullosa de ti, Elena. Tomaste el control cuando muchas habrían colapsado. Ese dinero lo recuperarás. Nosotros te ayudaremos. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos. Después de tantas semanas de caos y dolor, este pequeño momento de paz familiar significaba todo para mí. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó mi padre, siempre práctico. Ahora reconstruyo mi vida, respondí con una determinación que no sabía que tenía. Buscaré un trabajo estable, un nuevo hogar para los niños y para mí, y seguiré adelante. No fue fácil, por supuesto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Transferí el dinero a Martín como habíamos acordado, con la condición de que me enviara prueba de que había pagado sus deudas. Lo hizo enviándome un recibo firmado por El Sapo, cuyo verdadero nombre resultó ser Ricardo Mendoza, un prestamista conocido por sus métodos poco ortodoxos. También tuve que enfrentar la tarea más dolorosa, explicarles a Mateo y Lucas que su padre ya no viviría con nosotros. ¿Papá ya no nos quiere?, preguntó Lucas con lágrimas en los ojos. Papá los quiere mucho, respondí, abrazándolos a ambos, pero a veces los adultos no pueden vivir juntos. Aunque ambos amen a sus hijos, podrán ver a papá, pero vivirá en otro lugar. ¿Como la casa de tía Sofía?, preguntó Mateo. Algo así, cariño, algo así. Las semanas se convirtieron en meses. Con la ayuda de mi familia y el apoyo legal del abogado, logré demostrar que los préstamos habían sido tomados fraudulentamente. El proceso fue largo y tedioso, pero finalmente mi historial crediticio fue limpiado. No recuperé el dinero que le había dado a Martín, pero consideré que era un precio justo por mi paz mental. Encontré un trabajo como asistente administrativa en una empresa más grande que ofrecía mejor salario y, lo más importante, guardería para los niños. Por primera vez en años, sentí que tenía control sobre mi vida y mi futuro. Martín, por su parte, cumplió su parte del acuerdo. Visitaba a los niños una vez por semana, siempre bajo la supervisión de mis padres. Al principio intentó manipularme para cambiar los términos, pero cuando vio que ya no cedía a sus juegos emocionales, finalmente aceptó las nuevas reglas. Camila y yo mantuvimos contacto durante un tiempo. Había algo reconfortante en nuestra extraña amistad, forjada en el fuego de las mentiras de Martín. Eventualmente, regresó a Brasil para continuar su vida, pero nos prometimos mantenernos en contacto. 6 meses después de aquella confrontación en la cafetería, finalmente me sentí lista para dar el siguiente paso. Con mis ahorros y un pequeño préstamo, legítimo esta vez, alquilé un apartamento modesto pero acogedor para los niños y para mí. El día que recibimos las llaves, organizamos una pequeña fiesta de inauguración con mi familia. Por tu nuevo comienzo, brindó Sofía alzando su copa. En medio de la celebración, mi teléfono sonó. Era Carlos, el amigo de Martín, a quien no había visto desde nuestra conversación en la cafetería. Elena, siento molestarte, dijo, sonando genuinamente preocupado. Martín ha desaparecido. No se presentó a trabajar en 3 días y no responde llamadas. Me preocupa que haya vuelto a sus viejos hábitos. Sentí una punzada de preocupación, no por Martín, sino por lo que su recaída podría significar para los gemelos. ¿Has revisado su apartamento?, pregunté. Sí, está vacío. Parece que se mudó. Dejó una nota para ti. Carlos pasó por mi nuevo apartamento esa noche y me entregó un sobre arrugado. Dentro había una carta escrita con la letra inconfundible de Martín. Elena, para cuando leas esto, ya estaré lejos. Volví a apostar. Perdí todo otra vez. Esta vez no hay salida. No puedo seguir enfrentándome a ti ni a los niños sabiendo el daño que les he causado. Por favor, diles a Mateo y Lucas que los amo. Cuando sean mayores, explícales que su padre era débil, no malo. Que mis demonios fueron más fuertes que yo. No me busques. Es mejor así. Tú mereces rehacer tu vida sin la sombra de mis errores. Los niños merecen un mejor ejemplo que yo. Martín. Releí la carta varias veces, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Alivio, tristeza, preocupación y, finalmente, aceptación. Martín había tomado su decisión, y yo tenía que respetar eso, por mi bien y el de mis hijos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carlos cuando terminé de leer.
Seguir adelante, respondí simplemente. Es lo único que podemos hacer todos. En los meses siguientes no tuvimos noticias de Martín. Los gemelos preguntaban por él al principio, pero con el tiempo, sus preguntas se volvieron menos frecuentes. Mantuve su recuerdo vivo de forma positiva, mostrándoles fotos y contándoles historias de los buenos tiempos, sin cargarlos con la verdad completa que algún día tendrían que conocer. Un año después de aquella mañana en que encontré la nota de Martín anunciando su partida al carnaval, mi vida era irreconocible. Había ascendido en mi trabajo. Los niños estaban adaptados y felices en su nueva escuela. Y yo había aprendido a reconocerme de nuevo. La mujer insegura y complaciente había quedado atrás. En su lugar había emergido una Elena más fuerte, más sabia, capaz de establecer límites claros y de tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Una tarde, mientras los niños jugaban en el parque cerca de nuestro apartamento, mi teléfono sonó con un número desconocido. ¿Elena Ramírez?, preguntó una voz femenina. Soy Claudia Vega, de la Galería Artemisa. Recibimos su portafolio y nos gustaría invitarla a exponer sus fotografías en nuestra próxima muestra colectiva. Mi corazón dio un vuelco. Había retomado mi antigua pasión por la fotografía, enviando tímidamente algunas piezas a galerías locales, sin grandes expectativas. Este era mi primer reconocimiento. ¿Estás segura?, pregunté, incrédula. Completamente, respondió Claudia. Su serie sobre las máscaras del carnaval captura perfectamente la dualidad entre lo que mostramos y lo que escondemos. Es poderosa. Aquellas fotografías, tomadas durante mi proceso de sanación, habían sido mi forma de procesar todo lo ocurrido. Cada máscara representaba una faceta del engaño de Martín, pero también mis propias máscaras. La esposa perfecta, la madre abnegada, la mujer que toleraba todo por mantener una ilusión de familia. ¿Entonces, contamos con usted?, insistió Claudia. Sí, respondí con firmeza. Absolutamente sí. Esa noche, acosté a los niños y me permití un momento de reflexión frente al espejo. Vi a una mujer diferente a la de un año atrás. Una mujer con cicatrices, sí, pero también con una fuerza interior que había descubierto en medio del caos. Mi novio me había dejado sola con nuestros hijos para ir al carnaval en Brasil. Al volver, me suplicó que regresara con él, y yo acepté por presión familiar. Ese fue el comienzo de mi historia, pero no su final. El final lo estaba escribiendo yo misma, día a día, decisión a decisión. Sin máscaras, sin mentiras, sin concesiones que sacrificaran mi dignidad. Miré las fotos de los gemelos en la mesita. Pronto cumplirían 5 años, y aunque su parecido físico con Martín seguía siendo asombroso, sus sonrisas reflejaban la estabilidad y el amor que había luchado por darles. Lo logramos, susurré, sintiendo una profunda paz. Lo logramos, y mientras la noche caía sobre la ciudad, supe con certeza que el carnaval, con sus máscaras y espejismos, había quedado definitivamente atrás. Ante mí se extendía un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, no me asustaba enfrentar, porque finalmente había aprendido la lección más importante. La felicidad nunca depende de las máscaras que otros usan, sino de nuestra valentía para vivir sin ellas.